Señorita. Sergio. Buenos días, don Sergio. Buenos días. En nombre de Dios, la patria y la comunidad de Peñalolén, se inicia la sesión de Consejo Municipal. Sí, ¿Cuánto nos va a estar? Buenos días, señoras, señores concejales. Gracias, don. Tenemos en el primer punto de la tabla a don Juan Pino, que va a hacer una presentación de una modificación presupuestaria. ¿Puedo partir al tiro? Sí, muchas gracias. Yo sé que los concejales muchas gracias. ¿Lo quieren? Por supuesto, que bueno que se acuerdan. Pobre. Ya, buenos días. Buenos días. A ver, hoy día traigo una modificación que son varias. A ver. ¿Dejamos que entre? Sí, mejor para... Que se instale. Se instale la... No, la platea. No. Ya va a ser falta con la gente del trabajo. ¿De qué? Hola. Ah. Sí, no, que estoy esperando que entre para que pueda meter luz. Ah, sí, a las 9. Quedaron de llegar a las 9. Yo apagaría después el aire porque si no lo vamos a estar. Sí. Calor humano. Mucho. Ya. Silencio, por favor. Buenos días. Iniciamos ya el consejo. El primer punto de la tabla, entonces, don Juan Pino, modificación presupuestaria. Buenos Gracias, días don a Juan. los concejales y a los vecinos que nos acompañan. Buenos días. En esta oportunidad traigo varias modificaciones pequeñas presupuestarias que paso a explicar a continuación. La primera es dar cuenta del ingreso al presupuesto municipal de ingresos generados por nuestro técnico municipal durante el primer semestre, los cuales se pasan a diversos gastos administrativos de la misma OTEC dentro de la dirección de nuestra gerencia de desarrollo productivo, para dar cuenta de estos ingresos generados por la TEC durante el primer semestre, de 15.281.000. La segunda da cuenta del ingreso del primer proyecto de PMU del Programa Mejoramiento Urbano de Asignación Regional IRAL, el cual ya está aprobado, que corresponde a un mejoramiento de una plazoleta en la zona de la Villa Rapanui contigua a la ciclovía por 12.679.000. Dar cuenta de este ingreso nos permitirá en los próximos días comenzar el proceso de licitación para la ejecución de esta plazoleta. Es necesario decir que el proyecto IRAL, o sea, el PMU IRAL, este año se nos asignaron un total de 72 millones de pesos de extracción. El otro proyecto, casi son 60 millones, corresponde al mejoramiento de la plaza San Juan Tadeo, en el sector de Peñalolén Alto, en la cual estamos en proceso de aprobación técnica para la asignación de los fondos. La tercera propuesta de modificación corresponde a dar cuenta de la necesidad de cumplir con un fallo judicial del caso de la señora de la Núñez, el cual en el año 2010 estableció una demanda contra el municipio por un permiso de obra mal otorgado. Este permiso era por daños y perjuicios. Finalmente la Corte de Apelaciones confirmó en la parte de daño moral el fallo, y esto por tanto corresponde cumplir el pago de esa sentencia, y los recursos se obtienen de una cuenta de otros gastos de servicios básicos, los cuales tienen excedentes durante el primer semestre que no corresponden ni a agua ni a luz, de los que sí se usan frecuentemente. Por eso podemos generar esta excedente de 7 millones para poder cumplir con el fallo judicial. El punto
el cuarto punto de la modificación presupuestaria corresponde a la necesidad de suplir la cuenta de programa de pagamentos participativos para poder financiar el desarrollo de las ingenierías de los 129 tramos que hoy día estamos evaluando postular al programa de pagamentos participativos, su llamado 25 a fin de año. El total de ese financiamiento por parte del ingenierías que realiza el Servio, que les contrata el Servio, corresponde a del orden de 40 millones de pesos, y para suplir la diferencia de lo que nos quedaba en saldo en esa cuenta del INCEN 33, estamos proponiendo esta modificación de 2.100.000 para poder cumplir con el Servio que se ejecute esta ingeniería. También se obtiene de una cuenta de otros arriendos que también tienen excedentes. Es necesario decir que la importancia de esta ingeniería para el municipio es que nosotros nos quedamos con, aparte de la postulación, y si bien no se obtenga la asignación de fondos para la postulación inmediatamente en enero del próximo año, nos permite tener el antecedente técnico para, en caso necesario, ejecutar directamente nosotros esos pavimentos, porque ya quedan inmediatamente aprobados por el Servio, que es la entidad facultada para aprobar los pavimentos de calzada. Finalmente, la quinta modificación que yo le voy a entregar la palabra a nuestra jefa de contabilidad, a Carolina, corresponde a una modificación presupuestaria que nos ha solicitado la Contraloría General de la República por una observación contable respecto al presupuesto, en modificaciones que ahora se tienen que implementar para efecto de dar cuenta de cuentas de ingresos. Por esto esta última modificación solamente mueve cuentas de ingresos, ya para dar cuenta de mejor forma en los nombres en cuanto a estas cuentas. Carolina. Gracias. Buenos días. Bueno, lo que yo les voy a explicar es que nosotros estamos trabajando en un plan piloto. Lo que les voy a explicar es que nosotros estamos trabajando en un plan piloto en la Contraloría General de la República. Formamos parte de 20 municipios escogidos, y en esta plataforma nosotros estamos subiendo todos los informes mensuales que enviamos a la Contraloría General. Lo bueno de este plan piloto es que de las 20 municipalidades que fueron seleccionadas, nosotros estamos entre los 7 que hemos podido enviar los informes a través de esta plataforma. Se podría decir que estamos liderando la entrega de informes. La situación nueva para nosotros es que esta plataforma es más rigurosa y tiene más filtros, por lo tanto tenemos que hacer algunos ajustes para poder corregir algunas cuentas que son principalmente el saldo inicial de caja, que son 229 millones. El saldo inicial de caja se informó con un monto total y la Contraloría quiere que nosotros ajustemos esa cuenta y la disminuyamos y reflejemos los proyectos de básicamente los PMU. Eso es en definitiva este ajuste. Este ajuste no es relevante en términos de magnitud porque no altera el total del presupuesto, solamente está rebajando una cuenta de ingresos y aumenta otra cuenta de ingresos. Eso es. Gracias. Que en el mismo bolsillo. Rogelio. Esta última modificación es el tratamiento que se va a hacer en las cuentas de ingresos de aquí adelante. El saldo inicial, es decir, lo que se traslada de un año hacia otro ya no va a quedar reflejado en un saldo, sino va a quedar reflejado en cada una de las cuentas correspondientes. Correcto. Eso es. Ya. Okay. Ya. ¿Alguna otra consulta, consultando? ¿Se somete a aprobación entonces la modificación presupuestaria? Gracias. Gracias. ¿Qué era ahí? Sí. ¿Sara? ¿Parte su mientras? Demos un break. Sí, no, sí, quedaron de llegar a las 9 del Servio, así que son 5 para las 9. ¿Ah? ¿Qué? Pero está en la presentación acá, así que sí, voy a pedirle porque quedaron la gente del Servio que iba a llegar ahora a las 9, quedan 5 minutos, entonces le voy a pedir a Sara que empiece mientras tanto voy a dar vuelta los puntos de la tabla porque es parte de una misma conversación, así que para que Sara pueda comenzar con la exposición. Buenos días. Buenos días. Vamos entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos. Les voy a exponer los acuerdos de la mesa de vivienda
que la misma mesa, los dirigentes pidieron que pudiera venir al Consejo Municipal. Primero, para hacer un poquito de historia y de memoria, los antecedentes, esta mesa de vivienda se constituyó por un acuerdo del Consejo Municipal de fecha de marzo del 2012 y se creó como una instancia de trabajo entre dirigentes de los comités de vivienda y el municipio con el objetivo de gestionar factibilidad y factibilizar terrenos para destinarlos a vivienda social. Esta mesa se conformó inicialmente con un total de 18 comités y con los profesionales de gerencia de vivienda y desarrollo urbano y la participación también de miembros del Consejo fue abierto y que fueron participando a lo largo de estos 3 años. Esta instancia ha trabajado activamente, la verdad que ha sido bien permanente, una reunión, partimos con reuniones quincenales, después hicimos reuniones mensuales y hemos tenido un total de 31 reuniones a la fecha, al 1 de julio, que es cuando se hace este acuerdo. Dale. Actualmente la mesa de vivienda está constituida por 16 comités de vivienda y 12 dirigentes. Es porque algunos dirigentes representan a más de un comité, es decir, son asesores y asesoran a uno y a otro, cosas de ese tipo. Está el Movimiento Unitario Allegado, cuyo asesor es Marco Valdebenito, Casa Digna, dirigente, presidente Hugo Álvarez, Movimiento Pueblo Sin Techo, MPST, Carolina Miranda y Natalia Osorio, el MPL 7, que es el ex Puertas Abiertas, cuya asesor es María José Cubillos, el MPL 8, ex Villalbarrieta, cuya asesora es María José Cubillos también, Volver a Empezar, asesor Patricio Céspedes, Abiel Parral, asesora Cristina Huencale, Brilla el Sol 2, presidenta Romina de Puy, La Voz de los Sin Casa, Mirna Leal, presidenta, La Ruca, Natalia Ojeda, presidenta, Antupirén, María Angélica Espinosa, presidenta, Brilla el Sol, Brígida Saavedra, asesora, Camino a la Victoria, María Inés Soto, asesora, Unidos, María Inés Soto, Una Esperanza al Futuro, Carlos Ursúa, presidenta, y Paso Seguro, Carlos Ursúa. Eso es lo que hoy día constituye la mesa de vivienda. También veamos un repaso de la gestión municipal respecto a los terrenos y con lo que contamos hoy día. Cuando partimos el 2012 era justamente para gestionar terrenos y no teníamos ninguno. Hoy día ya se cuenta con el Sausal, ahí está, lo conocen de memoria, localizado en las Torres con Vespucio. Antupirén es el Sausal comprado por el Servio Metropolitano. Antupirén 9880, un terreno ubicado en Antupirén, justamente en el lado norte, un terreno que tiene las condiciones normativas para ser construido. Este fue un terreno adquirido por el municipio con recursos de la Subdere. Y Antupirén 10.001, en la parte alta de Antupirén, en la esquina con Álvaro Casanova. Este es un terreno también adquirido por Serviu para algunos comités que tenían promesa de compraventa con ese terreno. Esa es la síntesis de gestión de terrenos con los que contamos hoy día y por lo que podemos decir de alguna manera que ha sido una gestión exitosa en términos de que lo que se planteó, que era factibilizar terrenos, hoy día sí contamos con 3 terrenos con los cuales no contábamos. En relación a estos terrenos y a la gestión, el día 1 de julio sesionó la mesa de vivienda y tomó algunos acuerdos que vamos a ir comentando. Sara, ¿Sí? No. No, estamos contando la gestión de terreno. Oriental es un terreno municipal. No estoy hablando... Ah, ya, pero... Okay. Sí. O sea, que no tiene que ver con la modificación de PPC. Ni con la mesa de vivienda. No. Entonces, el 1 de julio en sesión la mesa con sus dirigentes presentes acordó lo primero, solicitar a Serviu Metropolitano que considere la pertenencia y asistencia a la mesa de vivienda de los comités como un factor de ponderación para la definición de la prelación de los grupos hábiles que serán considerados en el terreno del Sausal. Esto que parece trabalengua lo vamos a explicar al tiro. En el terreno del Sausal hay comités con subsidio, que ya vamos a ver cuáles son. Sin embargo, hay un saldo de cupos de 100 y algo.
Entonces hay un acuerdo para que esos cupos sean llenados, por supuesto, con comités de Peñalolén. Ese es un acuerdo del día 1 que hizo, ¿no es cierto?, la alcaldesa con el Servio, en el sentido que el terreno no podían venir comités con subsidio de otras comunas. Y entonces lo que se está pidiendo es que quienes van a entrar en esos grupos, los comités que estén hábiles, que es un proceso. En algún momento lo explicamos, antes de postular, o sea, antes de dar subsidio, los comités tenían que habilitarse. ¿Qué quería decir? Que el comité ingresaba a Servio cumpliendo todos los requisitos de ahorro, de tiempo, de las familias que cumplían con la ficha, etc. Entonces, ¿cuáles hábiles van a entrar en esos cupos al Sausal? Es por orden de prelación de los factores que considera Servio. Servio considera antigüedad, ahorro, vulnerabilidad social, vulnerabilidad habitacional y número de las familias. Entonces, la mesa de vivienda, nuestros dirigentes pidieron al Servio, a la alcaldesa inicialmente, y al Servio, que consideraran como un factor más para definir esa prelación la participación en la mesa de vivienda. Es decir, que desde el nivel regional hubiese un reconocimiento al trabajo que había realizado la mesa durante estos 3 años. Entonces, en este acuerdo, los dirigentes piden al Servio esta solicitud y se aprueba una tabla de puntajes de acuerdo a la participación que los comités han tenido en la mesa desde el año 2012 a la fecha. ¿Cómo se hizo esa tabla de puntaje? Nosotros tenemos registro de toda la asistencia y por lo tanto la cantidad, el porcentaje asistido pasó a ser un número. Si quieres avanza, porque acá lo podemos mostrar. El puntaje, ahí están las organizaciones y el puntaje que tienen por asistencia. Por ejemplo, en el número 1 está el Movimiento Unitario Allegado, que tiene 90.32 de puntos. Es el que más asistió, están todos bastante seguidos. Pues viene el MPST, Movimiento Pobladores Sin Techo, que tiene el 74.19, Por una Esperanza al Futuro, con 74.19, La Ruca, 70.97, Camino a la Victoria, también 70.97, Villa Larrieta 67-74, que es el actual MPL8, 38-71, y Brilla el Sol 2, 35-48. En esta lista están solo los grupos hábiles, los grupos que tienen subsidio, que ya los vamos a mostrar también. Esos van al terreno del Sausal. Estos son los grupos hábiles con un puntaje de la mesa de vivienda. No es el puntaje final, porque lo que se le pidió al Servio es que incorporara esto como un factor más. Entonces ahora Servio tiene que mandarnos el listado de cómo quedaría la prelación incorporando este puntaje. Los comités beneficiados en el Sausal, perdón, devuélvete entonces. Ah, no, está bien, sí, perdón. Ok, y los comités beneficiados, esto siempre referido al acuerdo 1, esto ya estaba, no lo acordó la mesa, esto es un acuerdo, una definición también del Servio y de este municipio, de que los primeros en que van al terreno son los grupos que ya tenían el subsidio. Por lo tanto, Peñalolén renace, ahí está el número de familias, los comités con subsidio y número de familias. Peñalolén renace con 25, La Cumbre con 16, Comité de Vivienda Parque Esperanza con 35, Una Esperanza para Vivir con 155, Colgados de Peñalolén 65, Brilla el Sol 67, Volver a Empezar 47, Por un Futuro Mejor para Nosotros 15, Puertas Abiertas 112. Total, con subsidio al Sausal, ya definido. Estos comités están informados, han trabajado con el Servio en este proceso de armado del plan maestro. Los dirigentes de estos comités ya están avisados hace mucho tiempo, desde enero, y han trabajado en conjunto con Servio. El municipio también ha acompañado ese proceso en esta elaboración del plan maestro, un tema que ustedes van a ver en un rato más, los avances que tiene, que no es algo que esté terminado.
Ok. El segundo acuerdo, porque es que el terreno de Antupirén 9880, que ha sido comprado por la Municipalidad de Peñalolén con recursos aportados por la Subdere, será destinado a un proyecto habitacional para las 53 familias del Comité Seavi El Parral, asesorado por la dirigente Cristina Huincali, para 47 familias del Comité Brilla el Sol, asesorado por la dirigente Brígida Saavedra. Esto en consideración a que la promesa de compraventa en este terreno fue gestionada por ambas dirigentes. Es decir, este es un terreno que compró el municipio con recursos Subdere, pero sobre una gestión que habían hecho dos dirigentes y por lo tanto siempre en la mesa se habló de que sería así y que el municipio definió que iba a respetar a los dirigentes que tenían promesas de compraventa en sus terrenos. Este es un proyecto que está en etapa de preproyecto con una eje que no es la del municipio y que tiene una cabida aproximada de 100 departamentos. Está en el lado norte de Antupirén. Tercer acuerdo. ¿Se acuerda que el terreno de Antupirén 10.001, que ha sido comprado por Servio Metropolitano a solicitud del municipio, será destinado a un proyecto habitacional para las 138 familias del Comité Casa Digna, dirigido por Hugo Álvarez, para las 42 familias del Comité Antupirén, dirigido por María Angélica Espinosa, y para 47 familias del Comité Volver a Empezar, asesorado por Patricio Céspedes. Y para un porcentaje de familias de los comités hábiles por una esperanza al futuro, dirigido por Carlos Ursúa, y Camino a la Victoria, asesorado por María Inés Soto. Esto también en virtud de que el terreno de Antupirén 10.001 era un terreno que tenía promesa de compraventa hace muchos años, firmada por el dirigente Hugo Álvarez, que representaba al movimiento amplio de vivienda con varios comités, donde estaba incluida Carla Ursúa, María Inés Soto, Angélica Espinosa, etcétera. Y también se consideró un porcentaje del dirigente Patricio Céspedes, porque no sé si ustedes recuerdan, señores concejales, pero cuando tuvimos el trabajo con la comunidad ecológica y se negociaron después con Servio los terrenos a comprar, lo primero era que los comités tuvieran promesa de compraventa, ¿se acuerdan? Para poder modificarlo. Entonces hubo dos terrenos que se llevaron al Servio, el de Antupirén 10.001 y la parcela que está justo abajo, que era la promesa de compraventa que tenía el dirigente Patricio Céspedes. Sin embargo, ese terreno técnicamente fue desechado por un tema técnico de acceso, pero sin duda la mesa también reconoció el trabajo del dirigente Patricio Céspedes en los acuerdos que se lograron con la comunidad ecológica y con la posibilidad final de comprar estos terrenos. Tenemos ahí entonces, perdona Carolina, Casa Digna, Antupirén, Volver a Empezar, con 138 familias, 42, 43, Esperanza al Futuro 45, Camino a la Victoria 30, hace un total de 298 y tenemos una cabida aproximada de 300, hablo aproximada porque en este terreno todavía no tenemos anteproyecto, estamos recién en el tema de los levantamientos topográficos. Entonces tenemos que desarrollar el proyecto, acá sí la X es la X municipal. ¿Alguna? Bueno, a ver, primero y lo más importante es poder ratificar, que el Consejo Municipal pueda ratificar el acuerdo de la Mesa de Vivienda. Hay concejales que participaron, así que obviamente que fue parte del proceso y que nosotros junto con ello poder hacer... nosotros hicimos llegar al Servio, digamos, el acuerdo de la mesa y, por supuesto, el Servio contestó también, en el fondo, que ya tiene los criterios, que nosotros, una carta que tiene no sé si la tiene Sara para los concejales. Ya no importa, pero dísela porque la contestó recién, pero nosotros entregamos hace ya, luego de la mesa de vivienda, enviamos los criterios, el Servio ya respondió que los va a incorporar en este proceso de orden, digamos, de las familias hábiles para definir quiénes son las familias que van a este terreno. Junto con ello, es importante aquí que el Consejo pueda ratificar, obviamente, este acuerdo para darle toda el respaldo que la mesa y que en el fondo este mismo Consejo creó, como decía la Sara en un principio, fue el mismo Consejo Municipal
en un inicio, en los primeros momentos más álgidos donde no teníamos nada, y solo quiero recordar eso, partimos de cero, porque no teníamos terreno, teníamos subsidios de papel y no teníamos ningún terreno donde aplicar esos subsidios en ese momento. Y luego de esas gestiones que ha explicado la Sara es lo que estamos hoy día, y por supuesto también un tema importante es cómo nosotros pedimos que la mesa de vivienda jugara un factor, porque era lógico, tuvimos un trabajo, de eso son testigos todos ustedes, estuvimos trabajando más de 2 años en esta mesa y no tenía sentido que ese trabajo, que el trabajo que los dirigentes que habían realizado en esa mesa no tuviera algún peso, digamos, en esta resolución. Y por eso es que la incorporación de estos criterios, de este criterio en particular como un factor más, para nosotros creemos que es un factor relevante y que obviamente tiene todo el sentido que los dirigentes hayan planteado eso, porque efectivamente es el trabajo que ellos mismos han realizado durante todo este tiempo. Así que esos son los criterios, y eso es lo que le estamos pidiendo al Consejo Municipal, que pueda ratificar los acuerdos de la mesa de vivienda. No sé, concejales, si para dar la palabra a los profesionales, si alguno quiere. Sí, yo. Cristian. Primero quiero valorar la mesa de vivienda con sus dirigentes, que han estado trabajando por 2 años, alcaldesa. También valorar el trabajo que ha hecho Gerencia de Vivienda en esto. O sea, el tremendo trabajo a través suyo, alcaldesa, también, que ha puesto todo de su parte para el trabajo que han hecho los comités de vivienda. Es cierto que en un minuto estuvimos en veredas diferentes, pero yo creo que hoy día lo que se valora es el trabajo de la mesa en que haya una solución para los vecinos de Peñalolén. Y eso es lo importante, eso es lo que han visto los dirigentes, eso es lo que han traspasado hacia ustedes. Yo creo que es súper importante el trabajo que se ha hecho en la mesa de vivienda. Quiero valorizar la mesa como a sus dirigentes y el trabajo que se ha hecho ahí. A través suyo, alcaldesa. Un poco hacer eco de lo que estaba diciendo Cristian. Efectivamente lo felicito a los dirigentes y felicito a las familias que al fin van a tener casa. Quisiera preguntar, ¿cambió la cantidad, que escuché yo el otro día, Natalia, que iban a cambiar la cantidad de habitantes por hectárea que venían en el Sausal? No sé. Es que tú preguntas. No, yo creo que no. Después, bueno, en el otro punto, que ya llegó la gente del Servio, que nos va a exponer lo que los propios concejales pidieron, que es el plan maestro en que va, y que ahí más o menos se define una cantidad aproximada. O sea, cuando hablamos de aproximado, que puede subir o bajar en 5, 10, 20 familias, no en cientos de familias, sino que en tema de diseño y en el orden, pero en la práctica hay un número definido. Ahora, y ellos van a explicar el porcentaje de terreno para un sector, o sea, para un tipo de subsidio, para el otro tipo de subsidio. Son todas, el Sausal son todas para viviendas con subsidio. La diferencia es qué tipo de subsidio, y eso es lo que van a explicar ellos después, en qué va ese prediseño. Pero no ha cambiado sustancialmente, digamos, a lo que originalmente. Y lo importante también es que todas las familias que tienen subsidio van en ese terreno. O sea, no queda ninguna familia que tenía subsidio de papel fuera del proyecto. Lo que estamos ahora viendo es la gente que además puede ingresar, que son familias hábiles. ¿Cuántas son? ¿Cuántas familias son? Aproximadamente las hábiles que deberían entrar 100 y algo. No sabemos, lo que importa es definir la Hay que definir el criterio, porque en la medida que después va cortando, en la medida la cantidad de familias que se van a decir, si son 150. A ver, en el Sausal tenemos hoy día, perdón, recordando. Los grupos hábiles, los que están en la mesa de vivienda, ¿cuánto hacen? Porque son 100 y algo, y en la mesa de vivienda. Sí, pues por eso. Sí, lógico, porque el Sausal no alcanza para todo, obvio. Sí, por lo mismo. No tiene nunca va a alcanzar para todos los que quedan hábiles. Esos son los grupos hábiles que están en la mesa. Esos son las zonas. Sí. Gracias. Sí, 150. No sabe la cantidad de personas. Yo quiero hablar de la asistencia. Ya. ¿Sí estamos? Sí, gracias. Natalia. Sí, no, yo solo en este punto, porque tengo más preguntas, creo que para el otro punto que viene del plan maestro, pero en realidad también yo quiero sumarme
dar la felicitación en realidad a los dirigentes, ¿cierto? Para los dirigentes yo he participado de la mesa de vivienda, un tema que es importante, soy dirigente social también. Hemos participado con el concejal también activamente en la mesa de vivienda y sobre todo en estos temas. Yo creo que por lo menos esta decisión que se toma también desde el municipio de pedirle al servicio, ¿cierto? Que se incorpore como criterio o como puntos para finalmente el resultado que va a dar, ¿cierto? Que es el que nos interesa a nosotros también, conocer pronto, ¿cierto? Finalmente quiénes van a ser las familias, que es la incertidumbre que tienen los vecinos, ¿cierto? Al final, quiénes van a ser finalmente las familias que faltan ahí en el Sausal. Entonces, por lo menos yo creo que saludar eso, por lo menos ese gesto, ¿cierto? De reconocer el trabajo que hacen los dirigentes, que han hecho los pobladores también, de la mano de gestión de suelo, todos los suelos que se mostraron, hay en parte harto trabajo de los dirigentes, de los pobladores, para que esto también resulte. Ahora, por lo menos yo en esta instancia quiero saludar ese gesto, ¿cierto?, de parte del municipio, de poder recalcar, ¿cierto?, y mostrar finalmente como esto de este premio, por decirlo, a los dirigentes que no tan solamente, ¿cierto?, organizan la demanda y se quedan sentados, sino que también producen, ¿cierto?, son productores no solamente beneficiarios. Por lo menos eso es lo que yo quería acotar para este punto. Bueno, yo quisiera partir diciendo que Peñalolén se construyó así. La gente organizada es la que ha poblado esta comuna, desde siempre. Y quiero felicitarme de estar en esta mesa hoy día y tener que aprobar el acuerdo de ustedes, porque esto además se ha logrado con más organización y con más democracia. Aquí los que se ponen a la cola son los que al final llegan a tener su techo propio. Los que se organizan, los que cumplen con todas las condiciones y con todos los acuerdos, son los que al final, en estos momentos, llegan al final de su camino a tener la vivienda propia. Sí. Esto demuestra que además los dirigentes que trabajan más por su gente, le dan más puntos a su gente para que obtenga, ¿no es cierto?, mayores beneficios. Yo estoy sumamente orgulloso de ser concejal de esta comuna, precisamente porque estos son los momentos en que uno dice, sí, vale la pena estar acá. Es difícil, a uno a veces lo baladean por ahí, por allá, qué sé yo, pero la verdad es que al final del camino decir, yo soy de Peñalolén, da mucho, mucho orgullo. Muchas gracias, alcalde. Gracias, Julio. Bueno, entonces quiero pedirle al Consejo Municipal que pueda ratificar el acuerdo de la mesa de vivienda para poder aprobado, concejales. Yo quiero celebrar este acuerdo también y quiero decir que es muy importante para nosotros porque efectivamente cuando yo me senté en esta mesa y en uno de los primeros consejos, cuando vinieron los comités a plantear qué vamos a hacer y qué vamos a hacer con los subsidios que tenemos, otros ganaron subsidios en el camino y no sin saber, y como yo digo que partimos de cero, una de las cosas fundamentales que dijo este consejo, que dije yo como alcaldesa y fue mi compromiso, pero que también ratificó todo este consejo municipal, era jugárnosla para que los vecinos de Peñalolén se queden en Peñalolén. Y yo les dije que eso no era una tarea fácil y que no era tampoco algo que todos estén remando para el mismo lado, porque eso tampoco es creer o es soñar en cosas que son irreales. Aquí hay gente que quiere que los vecinos de Peñalolén se vayan por otro lado, y eso es real. Hoy día estamos en un proceso de modificación de plan regulador justamente para darle a estos terrenos en los cuales hay acuerdo el uso de suelo, no el uso de suelo, sino que la condición de suelo necesaria para poder realizar estos proyectos, y yo quiero celebrar eso y quiero decir que hemos estado trabajando en esa línea, a través de la mesa de vivienda con los dirigentes y por el otro lado a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y SECPLAN para la modificación del plan regulador y poder concretar finalmente este proyecto. Así que yo quiero agradecer el trabajo también, y como dicen ustedes, de todos los dirigentes. No ha sido fácil, tuvimos varios conflictos en el camino, varias diferencias, pero lo importante es poder procesar esas diferencias, pero lo más importante, yo creo que aquí lo que logramos es algo histórico, creo yo, en la lógica de conseguir algo tan difícil hoy día que es en Santiago como conseguir suelo para construir viviendas sociales, y yo creo que eso ha sido un hecho muy relevante para esta comuna,
obviamente quedan y van a quedar, en un terreno no vamos a dar la solución a todos los allegados de Peñalolén, pero se da una solución a una buena parte y además nos da la inspiración para seguir trabajando, porque tenemos que seguir realizando gestiones y las estamos haciendo para seguir consiguiendo nuevos proyectos, seguir realizando nuevos proyectos y también con nuevas, con algo que pusimos acá, que era construir barrios, y que no solo construir viviendas sociales y terminar en un volcán o como tantos ejemplos, Bajos de Mena como he hablado, sino que en un barrio donde los vecinos tengan acceso. Este es un lugar privilegiado obviamente de Peñalolén, como es el tema, todos los terrenos, digamos, y Peñalolén hoy día es una comuna que se entiende bien ubicada y que te da fácil acceso del centro de Santiago, etcétera, y eso también es un valor agregado para nuestras familias de no tener que irse lejos a otros proyectos. Así que lo celebro y agradezco, y por supuesto vamos a pedirle ahí a los con este criterio que el Servio nos pedía ratificar, digamos, por el Consejo para poder darle la validez. Después nos van a devolver, vamos a trabajar juntos la lista para poder tenerla lo antes posible, para que las familias también sepan quiénes sí, quiénes no, y poder seguir trabajando con las que no van al Sausal para la adquisición de nuevos terrenos, y también con terrenos que estamos trabajando en la modificación del plan regulador para nuevos proyectos también. Así que muchas gracias. No, claro. Oye, les vamos a dar la bienvenida, les vamos a pedir que pasen por acá, chicos, para que... Gracias. Está acá Néstor Marín, subdirector de operaciones habitacionales de Servio, Julia Santander, ejecutiva de proyecto, Eduardo Centeno, jefe del departamento de gestión inmobiliaria, y Santiago Vicuña también parece que venía. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Les vamos a pedir lo siguiente: el Consejo Municipal había pedido poder conocer el plan maestro, y le pedimos obviamente al Servio que nos pueda mostrar ese plan maestro y también resolver algunas dudas, etcétera, respecto del tema. Así que le dejo la palabra el estado de avance, sí, porque obviamente, bueno, iban a explicar qué es lo que es el plan maestro y qué es lo que significa y cuáles son los términos de los que... Bien, bueno, primero que todo, buenos días, dar las gracias al Consejo Municipal, alcaldesa, por la invitación a exponer acá el avance de lo que hemos denominado planes maestros participativos. Saludar a los concejales, a las familias en particular, a los dirigentes, presidentes de los distintos comités. Vemos varias caras conocidas con las cuales nos encontramos cotidianamente en el Servio, así que un honor, un placer, la verdad, poder estar acá compartiendo con ustedes en este Consejo Municipal. Como bien decía la alcaldesa, el objetivo de nuestra visita acá es poder venir a dar cuenta al Consejo Municipal del estado de avance hasta hoy con respecto a el plan maestro participativo, en particular de el terreno de los Sausales, donde, como ya se ha explicado largamente, vamos a desarrollar un proyecto habitacional. Contar un poco de historia al respecto para contextualizar en qué es lo que hablamos de plan maestro participativo. En 2014 asume esta nueva administración. Nos encontramos con más de 14.000 subsidios en la región metropolitana que habían sido asignados a los distintos comités de vivienda, subsidios denominados de papel, ¿cierto? Porque en el fondo es un cartón que no estaba asociado a ningún terreno, a ninguna EGI, a ningún proyecto habitacional. ¿Cuál fue el desafío número uno que asumimos como Servio, a partir también de los lineamientos que la ministra y el subsecretario nos otorgaron? Fue abocarnos de lleno a poder trabajar en la solución de estas más de 13.000, 14.000 familias que teníamos en la región metropolitana, que se les había levantado una ilusión, pero que finalmente al día de buscar una solución habitacional no había nada concreto. Nos pusimos de cabeza a trabajar el Servio, el director, el equipo que está acá presente, Eduardo Centeno, ¿cierto?, el director de gestión inmobiliaria, Santiago Vicuña, que me acompaña, representante también del ministerio, como Julia, bueno, todo el equipo que ha estado detrás de esto. Y adquirimos en la región metropolitana alrededor de 150 hectáreas en distintos puntos de la región, en donde vamos a dar solución a estas familias que tienen subsidios, ¿ya? Y en ese contexto trabajamos muy coordinadamente con un número importante de municipios, dentro de ellos, por supuesto, el municipio de Peñalolén,
en donde, ustedes ya saben, tenemos un terreno adquirido, el de Antupirén, y tenemos todo el terreno del Sausal, que es donde vamos a desarrollar este proyecto. Una vez adquirido el terreno, teníamos claramente identificada la demanda, ¿cierto? Porque sabíamos las familias que tenían un subsidio en Peñalolén, dijimos, bueno, tenemos que ir un paso más allá, y esta apuesta que estábamos haciendo nosotros como gobierno no queríamos que fuera una experiencia más de construcción o de desarrollo de proyectos de vivienda social para la familia. Entonces dijimos, hagamos una apuesta más acá e incorporemos a las familias, a los presidentes de los comités, presidentas de los comités, valga la aclaración, porque como todos sabemos la mayor parte de los representantes de los comités son mujeres, bien por eso, con las dirigentes de los comités de vivienda, y dijimos, hagámoslos partícipes del diseño de la ciudad, del barrio en el cual las personas y las familias van a vivir. Hicimos una apuesta, nos juntamos en enero, les presentamos esta propuesta de plan maestro participativo, en donde a partir de 4 talleres que nosotros desarrollamos en conjunto con las familias, que es lo que hemos hecho en los meses a fines de enero, en marzo, abril, y hoy día nos queda una última sesión, que va a ser la sesión de cierre del plan maestro, que es donde vamos finalmente a entregar la propuesta final de los comités que van asociados a este terreno, y los hicimos partícipes de este proceso del diseño del barrio en el cual las familias iban a vivir. Eduardo no va a poder detallar más en eso, pero me interesa recalcar lo siguiente. El diseño del plan maestro no es en estricto rigor el diseño arquitectónico de la vivienda, ¿ya? Por eso digo Eduardo, que arquitecto lo va a poder explicar con más detalle, pero el diseño del plan maestro es la definición de los lotes, la definición a grandes rasgos de la cabida, la definición de las vías de acceso, del equipamiento, de la conectividad, una serie de otros elementos que le dan el contexto, por decir así, arquitectónico y técnico a, en este caso, el terreno del Sausal. Y en ese proceso es donde nosotros nos juntamos con la familia, recogimos sus puntos de vista, salieron aspectos muy interesantes desde el punto de vista de las necesidades que las familias o de lo que ellas requerían para vivir en ese terreno y poder llevar, y en esto también yo me detengo no tan solo, y ese es el paso que hoy día queremos dar, de entregar una solución habitacional, sino que sea una solución habitacional de calidad, ¿ya? En un proyecto que busca también integrar a familias que no son tan solo de sectores vulnerables, sino que son de sectores medios, porque no queremos hoy día replicar algunos modelos que anteriormente se pudieran haber hecho por la urgencia de entregar una solución habitacional, olvidar aspectos tan relevantes como la calidad del espacio en el cual las familias van a vivir, un espacio que esté bien conectado y que familias, en este caso de sectores vulnerables, del subsidio del DS49, tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano chileno a vivir en un barrio de calidad, con la mejor conectividad, con la mejor ubicación. Y eso fue el espíritu que nosotros plasmamos en este trabajo de planes maestros participativos, y fue lo que gratamente a favor, digamos, del trabajo conjunto que hemos desarrollado con el municipio, con las familias y con el Servio, los dirigentes entendieron de la mejor manera y pudimos, ¿cierto?, hoy tener ya, y es lo que Eduardo Centeno les va a mostrar, plan maestro, ¿cierto?, este diseño arquitectónico técnico del espacio en el cual las familias van a vivir. ¿Quiénes han participado de este plan maestro participativo? Voy a leer los comités, ¿cierto?, que son los comités que tienen un subsidio con los cuales hemos trabajado hasta ahora. El comité La Cumbre 1, comité de vivienda, comité de la Cumbre 1, 16 familias, comité de vivienda Volver a Empezar, 47 familias, comité Brilla el Sol en Peñalolén, 67 familias, comité para la vivienda Una Esperanza para Vivir, 155 familias, comité de vivienda Parque Esperanza, 35 familias, Puertas Abiertas, 112 familias, comité para la vivienda Colgados de Peñalolén, 65 familias, comité Peñalolén Renace con 25 familias y comité Por un Futuro Mejor para Nosotros, 15 familias. Convocamos a los dirigentes de estos comités, hemos trabajado con ellos, como lo dije, de enero hasta la fecha. Quisimos partir, obviamente, con los comités, y así también se lo explicaba a las familias que tenían ya un subsidio adquirido, sabiendo que teníamos un margen de una cabida adicional que podíamos incorporar a este terreno, pero obviamente como ya teníamos la definición y la certeza de que estas familias que tenían subsidio iban a ir al Sausal, partimos nomás, ¿cierto?, para ganar tiempo, por decirlo de alguna manera, por entregar una solución pronta y
partimos trabajando con estas familias, las que acabo de nombrar, que tienen un subsidio habitacional. Así es que eso, como hacer un breve resumen de lo que ha sido este proceso de planes maestros participativos. Y ahora a continuación Eduardo nos va a mostrar cuál fue finalmente o cuál ha sido el trabajo que se ha realizado en conjunto con las familias de este plan maestro en el terreno del Sausal, y dejando comprometido desde ya, ¿cierto?, una última sesión que es la que vamos a nosotros a desarrollar en conjunto con los dirigentes, y a partir de lo que ha ratificado este consejo, que yo aprovecho también de agradecer la gestión de incorporar dentro de los criterios para esta cabida restante que nos queda, que es aproximadamente 140, 100 algo familias de, en este caso, sectores vulnerables que van a ir asociadas a este terreno del Sausal, poder incorporar para definir en el orden de los grupos hábiles que van a ir incorporados a este terreno, aquellas comités que han participado de esta mesa de vivienda que han trabajado por mucho tiempo acá en el municipio. Dado la aprobación de este consejo, lo que vamos a hacer nosotros en conjunto con el municipio es poder revisar e incorporar esto, además del orden de prelación que tenemos nosotros, de la fecha en la cual se adquirió el subsidio y otros indicadores que nosotros tenemos, los cuales nos definen ese orden de prelación, incorporar la participación de los comités en la mesa de vivienda del municipio y poder hacer una única propuesta que se la vamos a presentar a la familia y les vamos a decir, estas son los comités, el orden en el cual van a ir asociados al terreno del Sausal, además de los comités que ya les mencioné. Eso, así que, Eduardo, por favor. Bueno, muy buenos días, alcaldesa, concejales, vecinos. Lo que vamos a ver acá es el resultado final del proceso, ¿cierto?, que hemos desarrollado de plan maestro, y que básicamente es una definición a nivel de planimetría, ¿cierto?, de cómo se distribuyen las vialidades, las grandes áreas verdes y los lotes para vivienda y equipamiento que cualquier proyecto debe contemplar. Básicamente nosotros hemos ido trabajando, como bien mencionaba el subdirector, con las familias, y este proceso lo hemos trabajando de manera, en fondo, pausada desde enero a la fecha. El resultado de eso es el siguiente. Tenemos acá, ¿cierto?, Américo Vespucio, ¿ya?, Avenida Las Torres, y un lote, ¿cierto?, que fue adquirido el último trimestre del año 2014 por Servio Metropolitano, en un total de 6,1 hectáreas. ¿Ya? Siempre se habló de un terreno de un poco mayor dimensión en hectáreas, pero la verdad es que hubieron varias descuentos al terreno que ocurrieron cuando se hizo la autopista y se hicieron todas estas orejas, ¿cierto?, de acceso y de cruce entre las autopistas, lo que disminuyó un poco la superficie. ¿Cómo se configura este plan maestro? Básicamente, de las 6,1 hectáreas, hemos establecido un sistema vial que está definido básicamente por continuación, ¿cierto?, y continuidad de vías que existen en el sector, y una vialidad interna que básicamente funciona con un área verde central, ¿ya?, y se definen estas 7, 8 manzanas para vivienda y una manzana para equipamiento. En definitiva, ¿cierto?, aquí estamos desarrollando una cabida que está en el orden de las 916 viviendas, todas en departamentos, ¿ya? Y de eso se han definido, ¿cierto?, los lotes, estos dos lotes, que son los que están aquí en rojo, que enfrentan a Américo Vespucio, como los lotes para ser destinados al programa DS1, que debería tener una cabida aproximada de 242 unidades de departamento, lo que significa un 26% de las viviendas en total y un 14% del suelo utilizado. Por otra parte, tenemos estas 6 viviendas, o sea, 6 lotes de vivienda, que serían este sector, este que queda acá, y estas 3 que enfrentan a Avenida Las Torres, que nos está dando un total aproximado de 674 unidades de departamento, lo que implica un 74% del uso un 74% del número de viviendas totales, y que corresponde a un 86% del suelo, ya destinado a vivienda dentro de todo el conjunto, ¿ya?
Como ustedes bien saben, este terreno no tiene la norma adecuada para desarrollar un proyecto de vivienda y está incorporado, ¿cierto?, dentro del proceso de modificación al plan regulador comunal. El sentido que tiene en el fondo esta nueva o esta distribución es básicamente generar, ¿cierto?, hacia el sector de Américo Vespucio la construcción de mayor altura, que básicamente está asociada al DC1, y hacia el interior del conjunto un máximo de 5 pisos, que es lo que nos permite la norma, con departamentos incorporados, ¿cierto?, dentro de la dinámica del DS49. En esa lógica, nosotros estamos, ¿cierto?, hemos trabajado en conjunto con el municipio para ajustarnos a la modificación del plan regulador, a las densidades propuestas, y esto está dentro, ¿cierto?, de esas condiciones normativas que están definidas. Situaciones complejas del proyecto en sí es básicamente el tema vial. Hemos revisado con bastante detención esto, hemos tenido varias reuniones con distintos organismos para ver en definitiva cómo vamos solucionando una serie de temas respecto a las conectividades internas del proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente hacia las torres tenemos un sector, ¿cierto?, donde empieza el paso bajo nivel, ¿cierto?, aproximadamente desde este punto. Tenemos la conectividad, ¿cierto?, por el borde, por esta carretera que conecta a, ¿cierto?, la otra carretera de Américo Vespucio. Tenemos la salida de Américo Vespucio acá y una entrada también a la autopista. Tenemos un paradero de Transantiago, tenemos el acceso al metro. En el fondo tenemos una serie de condicionantes que son del aspecto vial, de transporte público, y que están todas concentradas en muy poco espacio. Por lo tanto, eso impide y dificulta, ¿cierto?, que podamos tener acceso por otros frentes. En este momento estamos en conversaciones con Vialidad, con el MOB, para ver si de alguna manera podemos resolver una conectividad desde este punto directa hacia el sector de la carretera de Américo Vespucio, lo que implica mover paraderos y hacer una serie de gestiones en ese frente. La verdad es que todos los organismos están bastante de acuerdo con esa modalidad, pero todavía hay que hacer una serie de gestiones para poder, en el fondo, concordar a todos los organismos que están involucrados en este proceso. Por lo tanto, este es el esquema general de Plan Maestro. Vuelvo, ¿cierto?, a recalcar que el Plan Maestro es una condición general que nos permite, en el fondo, avanzar con una serie de otras gestiones. Diseño de recursos para las vialidades, para los equipamientos, para las áreas verdes, pero que nunca termina siendo el modelo definitivo, ¿cierto? Esto tiene un proceso de ajuste. Nosotros ahora estamos en una instancia, ¿cierto?, de gestionar todo lo que son los recursos para la macrourbanización, que le llamamos nosotros, que corresponde a las grandes vialidades, a la ejecución de las áreas verdes, a lo que son las redes de alcantarillado, agua potable, electricidad, iluminación, ¿cierto? Y eso va por una línea de financiamiento que es paralela a los subsidios, es decir, todo esto se financia con fichas, una ficha de inversión, que son recursos sectoriales del Ministerio, por la cual vamos a financiar todas estas obras de urbanización, para en el fondo no cargarle a los subsidios esa responsabilidad y ese impacto financiero que muchas veces deja a los proyectos bastante desfinanciados y con dificultades después para su ejecución. Por lo tanto, cada proyecto resuelto dentro de su manzana va a utilizar todos los recursos del subsidio en lo que corresponde a esa manzana. Y no le vamos a cargar las otras montos de inversión. Esto, la verdad que es un aporte sustancial en recursos. Estamos haciendo una ficha para cada proyecto, una ficha de inversión para cada proyecto, para cada plan, lo que implica que en el fondo estamos mejorando las condiciones financieras para el proyecto, ¿ya? Antiguamente todas esas obras estaban asociadas a los mismos subsidios y terminábamos quedando con una cantidad de recursos muy mínima para desarrollar los proyectos de vivienda. Por lo tanto, este es un gran punto, es un gran avance, una gran ventaja, y estamos trabajando en ello. Esto nos va a permitir también separar proyectos, es decir, a partir de este cierre de Plan Maestro, que esperamos tenerlo ya dentro de la próxima semana más tardar, iniciamos varios caminos que son importantes. Uno es poder, en el fondo, gestionar todos los recursos con el MDS y con el Ministerio a nivel central para estas macrourbanizaciones que les estaba contando recién. Y eso implica, una vez que obtengamos los recursos, licitar los diseños e iniciar todo ese proceso. Y por otra parte, ¿cierto?, tener claridad de cuáles son los lotes habitacionales y empezar a ver de qué manera vamos a vincular una entidad patrocinante para que desarrolle esos proyectos. Por lo tanto, esto es una base fundamental
para avanzar de aquí en adelante en el diseño de los proyectos. Y obviamente en ese diseño van a haber ajustes. Lo más probable es que las entidades cuando empiecen a trabajar nos sugieran a lo mejor eliminar alguna calle, fusionar manzanas, ajustar algún ancho de vía, y eso es propio de cualquier proyecto y es algo que tenemos que en el fondo ir revisando y también informando y estar en sintonía con ustedes, ¿cierto? Para que también vayamos viendo cómo esas modificaciones siempre van en pro del proyecto y no en un desmedro de lo que hemos avanzado hasta este momento. Eso es lo que en el fondo esperamos, y esto es, ¿cierto?, el estado de avance que tenemos al día de hoy. Eso es. ¿Preguntas, concejal? ¿Rogelio? Nathan. La cantidad de personas que van a llegar a ese lugar con esto. Dice 96, la carga efectiva que va a tener la gente. Bueno, por norma siempre se considera cuatro personas por unidad de vivienda. Eso es lo que la norma determina y así se considera la densidad también. Pero incluso ahora están empezando a bajar la norma, en la práctica tenemos 4.000 personas más aproximadamente en ambos proyectos, ¿no? 4.000 a 5.000 personas. Eso es lo que vamos a hacer. Actualmente, ¿cuánta gente tenemos en el sector? Se lo pregunto si tenemos algún dato de cuánta gente actualmente tenemos en ese sector. Sí, pero no me lo sé de memoria, pero el que atrás, en el sector el que está atrás o el que está al frente, depende. ¿Cuál es el barrio que quiere considerar? Lo que quiero saber es cuál es la carga que vamos a tener nada más. La memoria de la mayoría lo puede saber, pero son como 4, por barrio más o menos, en general son 4.000, 5.000 más, digamos, detrás. En los barrios en general son de 4.000, 5.000. Pero la memoria del PRC, perdón. ¿Cómo? La memoria del PRC, de hecho, está ese tipo de datos. Sí, no, por eso incluido para que está. O sea, lo digo para que ¿Está ahí? Sí, está ahí. Si podemos usar un dato que yo creo que puede ser relevante para lo que tú probablemente está pensando, el consultorio Salud hoy día tiene 50.000 más o menos. Que no sabemos que no son todos de algunos que lo que voy es que la carga acá sería, si tú hablas de eso, sacándole algunos, la carga sería del orden de un 20% de cantidad de habitantes en ese sector, pensando porque el consultorio es más, que crece con un 20%. No, más, porque él está hablando de consultorio, el cuadrante general del consultorio de salud, pero no salud completo, porque esto no va a cargar salud completo, estoy pensando en el sector, el cuadrante. Es un cuadrante de 30.000 y tú le metís 5.000 personas, te hay que entre el 15, el 20%, que básicamente yo imagino que usted está pensando el tema de la vialidad y todo, en función de esto. Y además que este es un punto estratégico también de todo el sector de salud, de conectividad por el sector de las torres, y está además cierto asociado a una cantidad de flujo de personas también. Algo que se me olvidó mencionar es que, ¿cierto?, ustedes bien saben todo el flujo de personas que se baja acá y que camina al metro y que va generando una serie de otros usos espontáneos también, de ventas, qué sé yo. Entonces, nosotros vemos que esa es una realidad del sector y que no va a cambiar. Ese flujo de personas lo más probable es que vaya aumentando en el tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros también incorporamos como parte del proyecto, que también nos aporta la comuna, es que exista, ¿cierto?, todo este borde, que aquí está como una zona verde, pero en realidad puede tener una plataforma o algo que permita que el flujo de personas sea mucho más seguro también de ahí, en este sector, y que puedan caminar por este borde interno. Y no al borde aquí pegado a los vehículos, que siempre es una situación de riesgo. Por lo tanto, ese flujo que es constante va a ser mucho más seguro, mucho más barato, y va a permitir también que estas personas puedan circular de una manera más protegida hacia el flujo del metro. Solamente para esa vialidad que está abajo, es una vialidad de 2 pistas que después se acosta a una pista cuando tú entras al cruce. Cuando no tomáis el paso bajo nivel, se contempla en el plan, el que tú abras eso que es como en 2 pistas, por ejemplo. Hay algo contemplado para mejorar la vialidad en la salida, porque efectivamente el gran tema que tenemos ahí va a ser el cómo hay a resolver ese nudo.
Claro, en este momento no, el proyecto se ha resuelto desde la línea oficial hacia adentro, lo que es vialidad, que ya parte de una vialidad comunal, nosotros no la hemos tocado en este momento. Siempre parte de las evaluaciones que podemos hacer, como estamos viendo también de las salidas posibles, es algo que podríamos estudiar y se puede incorporar como en los avances ya más finos del proyecto una vez que empecemos a estudiar prácticamente los proyectos en detalle de lo que es la vialidad del conjunto. Y lo otro, parece que creo que ese dato de ahí, de cómo tú echas a la carretera y cómo resolví el flujo, porque la carretera después también se encuentra en una donde tú echas paso de General se te encosta, y después cuando tú echas a la carretera se vuelve a encostar porque se vuelve una pista. Entonces como aquí todavía voy a tener más salidas, ya revisarlo, yo no digo que hay que revisar esa salida, lo otro es más terreno o más terreno, ¿cómo es en relación norte-sur? Porque aquí estamos hablando de oriente-poniente, el norte-sur, ¿cómo ustedes la ven? ¿La incorporan con otra vialidad que está en otra parte? ¿Cómo se conecta con la atrás? Pues eso existe. Claro. Pero llega la cochera al medio. ¿está contemplado? Sí, por supuesto. Y este también ha sido muy revisado con el municipio, ¿cierto? Y también con la subdirección de pavimentación, ¿cierto? Con los equipos de pavimentación, para ver también todos los barrios de giro. ¿Qué pasa? Que ahí más atrás tenéis la cochera. Sí, claro, pero esta la tenemos que establecer acá. Sigue más allá la cochera. Quisiera agregar algo acá. Lo que pasa es que actualmente esta calle, que es más terreno, está actualmente en el plan regulador. Lo que nosotros hicimos fue una redefinición. Efectivamente la calle está grabada en este sentido. Pero nosotros tratamos de comunicarla con Horacio Toro para que tenga continuidad, y dentro de los talleres del plan regulador con el sector de la gente aledaña al Sausal, una solicitud de los vecinos la apertura de esta vialidad, independiente que no tenga continuidad por el tema de las cocheras, pero ellos pidieron un acceso a la avenida Las Torres. Eso fue lo que se considera. En definitiva, sería en este momento el único acceso a todo el conjunto, por eso que estamos resolviendo esto, porque es clave ver de qué manera también las familias tienen otro tipo de salida. Hacia acá no podemos, porque claramente aquí ya empieza el paso bajo el nivel. Por lo tanto, tenemos esas son las dificultades del terreno que las estamos ajustando. En materia de equipamiento, bueno, el equipamiento, todo se concentró básicamente en este gran lote, que es donde la idea es poder desarrollar el proyecto de polideportivo que tiene, ¿cierto?, el municipio en carpeta. Por lo tanto, está esto ajustado a esa exigencia. Se concentró en un solo paño. Claro. Y lo otro que es importante, que es lo que nosotros estamos pensando, la modalidad de cómo vamos a entregar esto a una entidad patrocinante para que lo desarrolle. La verdad que tiene varias complejidades también y lo estamos revisando. Hay varias modalidades, pero estamos viendo cuál es la que nos conviene más para este proyecto, que en definitiva todos los proyectos de plan maestro que tenemos ahora se escapan de la normalidad de los proyectos del 49 que hemos desarrollado a la fecha. No es un proyecto que le entregamos a una entidad patrocinante y resuelve todo, porque tiene otras variables. Y dentro de esas otras variables está, por ejemplo, el cómo desarrollar los proyectos del DS1, ¿ya? Y lo que nosotros estamos pensando en este frente es que sea un proyecto que pueda desarrollar en su primer nivel alguna placa de carácter comercial, de pequeña escala, y los edificios, ¿cierto?, que estén sobre eso. Y eso que nos permite también tener algún grado de equipamiento importante por todas las personas que se están moviendo acá. La verdad que aquí el terreno, la verdad que asume una responsabilidad más allá de las viviendas, que es una responsabilidad de la comuna, ¿cierto?, dentro de su borde y con un encuentro con una serie de puntos viales, de acceso a flujos de transporte que le exigen otras necesidades, y dentro de esas necesidades está también el poder tener algún desarrollo de carácter comercial menor en su primer nivel, y que después sobre eso podamos tener los proyectos de vivienda del DS1. Y eso también que pueda abastecer a todas las familias que van a estar acá con distintos tipos de comercio. Pero siempre ajustado y acotado a ese lote en particular. Las Torres San Borja. Natalia tenía hablado, de ahí la Claudia. Sí, o sea, algunas consultas. Por ejemplo, ¿para cuándo está fijada la última reunión de plan maestro? Nosotros tenemos, entiendo que la tenemos fijada para la próxima... fecha, porque no han dicho
han dado varios, la próxima semana ya se han pasado 2 meses. De hecho, esta presentación es la última de hace 3 meses más o menos. No, en mayo hicimos la última presentación, mayo, sí, y que en realidad ahí esto está mucho más en pañales todavía, están como las zonas, pero ya tenemos los perfiles diseñados y todo. La verdad que hemos avanzado, algo que no se ve aquí en el plano, que sí, pero a nivel de trabajo está mucho más avanzado en todo lo que es el detalle de cada una de las manzanas. Los radios de giro fueron reestudiados por pavimentación, por lo tanto aquí tenemos un grado de avance que es técnico, no es tan visible, pero es técnico y que está detrás. Sí, pero respondiendo a tu pregunta, Natalia, para la legitimidad del proceso, para nosotros era clave y lo transparente la validación de este Consejo Municipal con respecto a la propuesta y a lo que habíamos conversado. Y eso para nosotros es clave para la transparencia, para que todos manejemos la misma información, para que las familias, los concejales, en este caso el proceso que ha liderado la alcaldesa acá de la mesa de vivienda, esté presente en este criterio. Entonces, luego de esto, si nos da si tenemos, ¿cierto?, hablando en plazo realista, la próxima semana para poder trabajar este orden de operación más los comités que han participado en la mesa de vivienda, yo me atrevería a decir que la semana subsiguiente podríamos estar en condiciones de cerrar este hito. Sí. Y validar. No debería pasar de esa semana. Sí. Y en relación con eso, por lo menos yo, respecto al plan maestro, o sea, mencionar que por lo menos algunos de los dirigentes que están en la mesa de vivienda han participado, no están todos, por supuesto, que ha sido un tema también de discusión, por lo menos, de quienes participaron en el plan maestro también, pero bueno, eso me imagino que lo resolveremos después con lo que tú mencionaste respecto a que todavía no está, por supuesto, definido totalmente todo, eso también tiene que ver con la participación de la vivienda de los vecinos, etcétera, la creación de la vivienda, porque ese de hecho es una pregunta que hacen los vecinos, si esto significa que ya está todo listo, y la impresión que da, y lo digo como una sensación de los vecinos, es si van a participar cuando tengan que dibujar sus casas, sus viviendas, ¿cierto? En realidad. Entonces eso también es importante dejarlo claridad, o sea, los vecinos todos estos años han soñado con ellos mismos, ¿cierto?, participar de esto, del lugar donde van a habitar, ¿cierto?, donde van a vivir. Entonces, por lo menos en ese sentido, por lo menos el Movimiento Pobladores Lucha, por lo menos ha manifestado también en el plan maestro el tema del equipamiento y han sido enfáticos también con la pertenencia de un jardín, por lo menos, que exista un jardín infantil en el lugar, la cantidad de niños que van a ver en el espacio. Entonces, creo que eso también es importante cuando las organizaciones sociales, ¿cierto?, son partícipes, opinan más allá de dónde quieren la plaza, ¿cierto?, sino también de pensar en comunidad, como le decía la alcaldesa hace un rato atrás. Y lo otro es preguntar cómo está en términos jurídicos el terreno, porque los que hemos pasado por ahí todavía vemos los camiones que están ahí, si está en posesión del Servio o no, por ejemplo. Algunos comités han pedido la visita también al terreno, que se hace habitualmente, ¿cierto? Cuando ya hay certeza, por lo menos, de algunos que van a estar ahí, de visitar el terreno con los vecinos, etcétera. Entonces, me gustaría saber en qué término jurídico está el tema del terreno del Sausal. Okay. Sí, bueno, para atender a todas tus consultas. Primero, claro, el plan maestro es una primera etapa y que requiere un cierre para que podamos avanzar en las otras etapas. Por lo tanto, esta es una etapa importante para poder definir lo que tenemos para seguir trabajando de aquí en adelante. Obviamente, el proceso de desarrollo y de diseño de las viviendas va a depender también cuando definamos cuál va a ser la entidad que lo va a desarrollar. Y claramente en ese momento el proceso participativo continúa, eso no se termina. O sea, la entidad cuando empieza a desarrollar el proyecto de vivienda y diga los edificios van acá, van allá, ahí va a haber también una instancia de participación, que es como se ha desarrollado en general los proyectos, pero con mayor razón en este, que todos tenemos, ¿cierto?, mucho más conocimiento de cómo el proyecto ha ido avanzando. En ese sentido, eso está considerado y debemos incorporarlo en el momento que sea necesario, pero por eso era importante cerrar el plan, dejarlo, ¿cierto?, con su cierre administrativo. Hay una serie de firmas que sacar y nosotros también somos los más interesados en que esto se cierre pronto, pero había también todo este proceso que incorporaba también la mesa de vivienda y que era importante tenerlo antes de poder hacer el cierre formal. Respecto al tema jurídico, sí, la verdad que en todos los terrenos que adquirimos hay que pensar que estos terrenos los adquirimos hace súper poco tiempo. O sea, uno piensa 8 meses atrás, 9 meses atrás, estos terrenos no existían. Y estábamos todavía en negociaciones y tirada floja, y eso es bueno recordarlo, porque la verdad que este terreno, incluso hasta en un momento estuvo súper crítico. Las negociaciones, yo participé de esas negociaciones con el director, y fueron
bien intensas para poder avanzar en esto. Entonces fue un logro que la verdad que fue difícil, ¿cierto? Pero para que lo tengamos en consideración, hace 9 meses esto no estaba, así que el avance que tenemos en este tiempo. Y respecto al tema jurídico, claro, ya está el terreno como en dominio de Serviu, y justamente en ese proceso nos ha ocurrido con todos los terrenos que tenemos que iniciar una serie de procesos para poder ir sacando los ocupantes que están, que en general no eran ocupantes regulares, y eso toma un tiempo, ¿ya? La verdad que nosotros ya notificamos a esas familias que tienen que salir de ahí y se inicia todo un proceso que es administrativo y jurídico, ¿ya? No las podemos sacar de golpe. Entonces, ese proceso está avanzando, nosotros estamos trabajando en toda esa línea y en general hasta ahora nos ha ido resultando bien con todos los terrenos que hemos adquirido, ¿ya? Pero es un proceso que tiene su timing y que ese timing no va a ser más largo del proceso que estamos llevando nosotros acá, ¿ya? Así que cuando eso se resuelva va a estar dentro de los próximos meses, eso debería estar resuelto. Ahora el tema de la solicitud y actividades para el terreno, claro, eso en realidad ahí teníamos que cerrar una serie de procesos antes de definir los grupos en definitiva, tener estas instancias de cierre acá con el municipio antes de cualquier otra actividad en el terreno. Así que yo diría que ahora estamos cerrando varias etapas que nos van a permitir poder hacer esta nueva gestión. Está proyectado para cuándo que finalice por lo menos porque nosotros tenemos proyecto, por lo menos tenemos fecha hasta ahora de término de PRC, porque como fue el único de los terrenos, de hecho, cuando empezó Néstor, de estos terrenos grandes que se compraron, ¿cierto? Y que se hicieron estos planes maestros donde no se le aplicó el artículo 50, de hecho. Entonces estamos sujetos, ¿cierto?, a la modificación de PRC, sí, que según el calendario está hasta el 7 de octubre, o sea, el 7 de octubre deberíamos estar cerrando con el proceso, ¿cierto?, si todo sale bien. Entonces, más o menos estaríamos como en esos plazos también trabajando respecto al plan maestro. Por supuesto, de que a fin de año tendríamos ya... Claro, la idea es que nosotros, una vez cerrado el plan, nosotros tenemos que definir qué entidad va a trabajar con el proyecto. Y ahí tenemos que ver si vamos a hacer un concurso. Claro, y una vez que eso lo tengamos definido, ahí, claro, viene el tema de que la entidad le vamos a pedir un plazo para la entrega de los proyectos. Y eso va en paralelo al desarrollo de la planificación del plan. ¿Va a ser una entidad patrocinante para todo el proyecto del Sausal? No está definido aún eso. Claro, porque algunas comunidades también hablan de entidades que sean cercanas a otros proyectos, por ejemplo, que hayan desarrollado. Eso está por definirse, la verdad, que estamos viendo en paralelo. Nosotros se generó para comentarles también, se ha generado un directorio de plan maestro entre Serviu, Ceremi, y nos reunimos cada 2 semanas para ver uno por uno cada plan y cuál dificultad tiene. Hay algunos que tienen dificultades jurídicas, otros administrativas, otros que tienen un juicio por medio, y estamos trabajando, otros que requieren expropiar algo, nos ocurre en un caso en Quilicura. Entonces todas esas gestiones las estamos viendo uno por uno cada 2 semanas, y la verdad que eso va a ir también destrabando muchos de estos temas. Sí, lo que solo para complementar muy breve es que en relación a la entidad patrocinante estamos definiendo y se va a definir el mecanismo con el cual estas se van a llevar adelante, pero lo que sí, ser también con la misma transparencia bien claro en decir que acá nosotros no vamos a experimentar con entidades en el fondo que no tengamos la clara demostración de que han hecho proyectos, que han podido desarrollar proyectos de esta envergadura, ¿ya? Y en eso yo también quiero ser bien transparente, porque aquí nos jugamos un número importante de recursos, es un proyecto de una envergadura importante, hay un desafío técnico, profesional aquí, entonces necesitamos trabajar con entidades que hayan al menos probado haber desarrollado proyectos de esta envergadura, y entonces también quiero ser lo suficientemente transparente. Y desarrollen un barrio homogéneo, que sea bien. No, varias cosas distintas. Exacto. Claudia y Julio. Quiero que me corrijan si entendí mal. Para estas 916 viviendas, que son aproximadamente 4.000 personas, ¿verdad? Va a haber una entrada y salida. O sea, es la que tenemos en este momento como formal, pero estamos estudiando las otras que deberían ser principalmente hacia el sector de médico de expulso, pero no las podemos proyectar aún hasta que no tengamos en el fondo el visto bueno de transporte, de vialidad, de MOP, porque ellos nos tienen que decir, por acá es, y con este ancho, y bajo esas características nosotros ajustamos el proyecto. ¿Y esa respuesta más aproximadamente cuándo se podrá tener? Porque me imagino que si ellos autorizan otra salida tendremos que hacer alguna modificación a toda la parte que está por refugio, y todo va a cambiar en el sentido de la ubicación de vivienda, etcétera. Claro, o sea, el impacto que tendríamos básicamente con el proyecto del DS1, que seguramente se debería un poco disminuido, no sé si en su cantidad, pero a lo mejor en la placa base, esta que comentaba yo, que podría ser una placa de
comercial va a tener un impacto y va a ser más pequeña simplemente. O el área verde. O podemos ajustar el área verde. Ahí hay una serie todavía de ajustes que hacer. La verdad que nosotros hicimos estos planteamientos en una reunión que tuvimos con Transporte y con el MOP hace aproximadamente un mes. Después les oficiamos esto, ¿cierto? Los requerimientos, y estamos esperando la respuesta a ese oficio que ya lo hemos conversado previamente, ya nos han dicho más o menos cómo podría ser la solución, una pista de aceleración y desaceleración, y en eso en el fondo deberían dar respuesta ya dentro de las próximas semanas. Yo creo que no debería pasar más allá de eso. Ahora, todo esto va dentro de los mismos timings que tenemos para ir cerrando y afinando los proyectos, así que estamos dentro de tiempo. Y otra duda que tengo, que no sé, no escuché, que cerca de este sector también está está Altas Cumbres, que también viene aproximadamente, yo creo, unas 3.000 familias, pero pueden ir por las torres. La duda que, en todo caso, es que ahí no se considera estacionamiento para vehículos de las familias, y actualmente está la escoba y se estacionan los vehículos en las áreas comunes, detrás de los edificios, arriba de las canchas. Quiero saber si este proyecto considera en alguna parte estacionamiento para las viviendas de los vecinos. La verdad que el modelo de proyecto de construcción en altura que hemos desarrollado, diría, desde el 2013 en adelante, con los concursos de entidades patrocinantes que hemos desarrollado, cambió esa modalidad y hemos sido mucho más exigentes respecto al tema de los estacionamientos. Y justamente también con estacionamientos que funcionen como estacionamiento y que no sean la extensión de la casa del primer piso. Que eso también ocurre. Entonces, o al revés, como el área verde ocupamos como estacionamiento. Y eso la verdad que lo hemos definido de una manera mucho más exigente y los proyectos están funcionando mucho mejor ahora. Claramente acá eso va a existir. Es una realidad y tenemos que incorporarlo. La idea es que estén los estacionamientos resueltos dentro del lote y que no aparezca un auto estacionado afuera. Eso claramente tiene que estar resuelto. Y eso vamos a entrar ya en el detalle cuando tengamos el proyecto de vivienda en curso. Y lo último, cortito, ¿cuándo podremos tener listados estos comités hábiles que van a estar incluidos en este proyecto? La primera semana de agosto. Correspondíamos, La primera semana de agosto. trabajar la próxima semana en esto y hacer todo el esfuerzo posible para la primera semana de agosto poder hacer esta jornada de cierre con las familias y ahí poner a disposición los comités. Vamos a trabajar para que eso sea así con toda nuestra energía. Sí. Yo quería tomar la palabra un segundo. Quiero decir que esto es un tema súper sensible y yo creo que es importante. Ustedes al comienzo dijeron, este terreno no va a ser el que da solución a todas las familias llegadas de Peñalolén. Nosotros necesitamos validar un modelo y para esto necesitamos transparencia frente a las familias que tienen subsidios y que no tienen subsidios, para que el orden de operación sea claro, estén de acuerdo con las familias. Las familias nos mandan junto con el municipio a nosotros esta solicitud y nosotros lo celebramos muchísimo, porque también es una garantía de que nosotros, si queremos avanzar, necesitamos adquirir quizás en el futuro otros terrenos en esta misma lógica, pero validando este modelo de planes maestros participativos. La familia, yo sé que está concentrada en la participación en la casa, pero haber iniciado el proceso de participación antes de que se pensara en un lote de vivienda, sino que en las vialidades, en las áreas verdes, que es un trabajo muy importante de las familias. Yo creo que ese es el valor que tenemos que concluirlo de la mejor manera, y esto va a ser con las familias, con el servicio y con el municipio de manera transparente, diciendo cuáles son las familias que entran, cuáles no y por qué, y cuáles son los criterios. Perdón, es que eso es súper importante, la verdad. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que transparentar quiénes van a estar ubicados en esa USAR. Los que tienen subsidio todos lo saben ya, pero está la duda todavía de mucha gente que no sabe si va o no, y aquí a todos nos ha pasado que han llegado a nuestra oficina y todos te dicen que van a usar. Entonces hay gente también que le están mintiendo y eso es lo que queremos transparentar, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo que eso hay que publicarlo en el diario comunal para que la gente sepa. Por eso, entre antes tengamos la información, yo creo que también es bueno para nosotros. Julio. Y una cosa súper pequeña que puede ser obvio, pero cuando ustedes hablan de que podría ser una o más entidades patrocinantes, obviamente hay que cautelar porque esto sea un barrio. O sea, no pueden haber 7 proyectos distintos que cada uno mire para un lado, ¿no es cierto? Y que queden encerrados en un espacio, porque aquí hay un esfuerzo que va más allá de solo las familias que están yendo a vivir ahí. Aquí hay un esfuerzo de todo Peñalolén, hay un esfuerzo del gobierno central. Por lo tanto, y esto podría ser ejemplo para la política de vivienda del país, de aquí a futuro. Entonces, puede que sea de perogrullo, pero yo prefiero decirlo y no callármelo, de que esto tiene que ser un barrio modelo, ¿no? Donde que todos, no solo los que vivan ahí, sino todos los de Peñalolén estemos orgullosos de que eso se haya construido en nuestra comuna. De acuerdo. Rogelio tenía yo creo que la mayoría de la gente que también es más experta, que
ha hecho un seguimiento al tema, lo tienen, han planteado yo creo la mayoría de las dudas, está claro, temas de vialidad y otras cosas más. Yo quiero ser bien honesto. Primero encuentro que por lo menos tenía una duda respecto a cómo se iba configurando esto. Y el plan maestro en gran parte resuelve esto. Indudablemente hay un tema que tiene que ver con la estructura de las viviendas y todo eso, pero entendemos que esa es una segunda parte. A mí me preocupa que efectivamente tengamos claridad respecto a los plazos, fundamentalmente porque este es un proyecto que va a tomar su tiempo. Es decir, esto no es una cosa fácil. Yo creo que de la misma forma como que hay que clarificar el tema de la familia, también hay que clarificar el tema de los tiempos. Porque aquí tenemos vialidad, que son recursos que se consiguen sectorialmente, y estamos hablando a veces que no necesariamente en el mismo sector, a veces hay que trabajar con otros sectores, hay que hacer coordinación con otros sectores para cambiar normativas, estructuras, etcétera, hay que empalmar con otros proyectos. Entonces, lo que viene para adelante, por la magnitud del proyecto, no es menor en materia de pega, y yo creo que en ese sentido, de la misma forma y transparencia como se ha trabajado hasta ahora, yo creo que lo que yo pediría, por lo menos, que después también tuviéramos, comillas, una determinada claridad respecto a lo que hay. Yo encuentro que esto es, por lo menos yo lo que yo he visto, es un avance fundamental. Si bien es cierto, todavía nos falta un avance fundamental, pero también es verdad que la gente también tiene que reclamar sus gastos, su estimación, y aquí de la misma forma como hay algunos que dicen que están en los proyectos, también después otros van a decir que la cosa va a estar pasado mañana, y vamos a estar dando explicaciones respecto a un proyecto en el cual nos vemos. Y por último, también hacer una última observación, y lo hago bien, hay que meditar también y frenar un poco las expectativas respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Si no le pidamos al barrio que haga todo lo que, porque no va a estar todo. Y posiblemente van a faltar muchas cosas. Lo digo porque, por ejemplo, estoy colocando, por ejemplo, el tema de la sala cuna que mencionaste recién. No, jardín. Yo creo, un jardín, perdón. Jardín sala cuna, ¿te parece? No. Debe ser la pero está hablando medio menor y medio mayor. La que no, si sé que no son lo mismo, si usted es más experto. Si yo lo único que estoy diciendo ahí es que tal vez hay cosas que hay que ir consiguiendo. Yo sé que hay un programa de salas cunas, de jardines que tiene la presidenta, y que tal vez lo que se está señalando es ver dónde va a estar distribuida, tenerla como presente, ¿ya? Pero cuidado con empezar a pedirle que tenga muchas cosas más, porque yo creo que hay que frenar de tal forma que al menos hagamos la empezada, que construyamos con una visión que sea básicamente de barrio, como se señala, pero teniendo la realidad respecto a los recursos y a la necesidad que tenemos de que esto ocurra en un tiempo prudente, para no que la gente lo siga esperando innecesariamente, pero tampoco generar expectativas que después no vamos a ser capaces de cumplir. Un último dato que me parece que también es una buena noticia. Nosotros para cada uno de los 8 planes estamos desarrollando, como les mencionaba, una ficha de inversión, y que requería, ¿cierto?, tener aprobación del MDS para continuar su trabajo. La primera ficha, que era la punta de lanza, ya obtuvimos el RS la semana pasada. Así que eso es una súper buena noticia, porque en el fondo ya abrimos un camino, ya logramos en el fondo el objetivo, que es para el primer plan maestro, y ahora empiezan, ¿cierto?, el resto a seguir el mismo trabajo. Por lo tanto, es un gran logro que obtuvimos y que nos permite en el fondo asegurar que sí vamos a tener los recursos para esa macrourbanización, y todas esas áreas verdes y vialidades van a estar ejecutadas y van a ser, ¿cierto?, parte del proyecto con un buen estándar y con una buena calidad de definición para cuando lleguen las viviendas ahí. Eso, muchas gracias. Bueno, yo quiero... súper breve, que solo quiero agradecer el trabajo que han hecho, porque finalmente ha sido 3 años de permanentes reuniones, discusiones, ponerse de acuerdo, buscar puntos de encuentro, y todos los que han participado, todos los actores, desde los pobladores, desde los dirigentes, el equipo municipal, también los equipos profesionales y técnicos del Servio, que yo creo que cuando tienen esta mirada integral, esta mirada más humana respecto al barrio, que no vamos a construir cemento, ¿cierto? Vamos a construir una comunidad donde viven personas, donde van a desarrollarse integralmente. Yo creo que eso es lo que tenemos que celebrar. Cuando los dirigentes participan y se les consideran sus opiniones, de verdad que es mucho más fácil trabajar, es mucho más fácil avanzar, y tenemos claras muestras hoy día en lo nacional. O sea, si hoy día estamos involucrados en este proyecto, se ha considerado y no ha sido solo un bluff que los vamos a incorporar para que crean que participaron, yo creo que eso sería un grave error. Yo creo que
felicitar a los dirigentes que han sido constantes, perseverantes, que han participado. Y por supuesto que agradecer a la alcaldesa que nos ha escuchado en nuestras primeras sesiones de consejo, de constituir esta mesa. Creo que no ha sido un error, fue un acierto total y que lo celebro hoy día. O sea, de verdad que cuando estamos todos de acuerdo en un punto que nos favorece, principalmente a las familias, a ustedes que ya están acá y a los que no vinieron, que son muchos, uno la verdad que queda muy satisfecho por lo menos de las gestiones que, por lo menos como concejal, nos corresponde hoy día hacer, que fiscalizar que esto funcione, aportar con ideas y principalmente acompañar en todos estos procesos. Así que muchas gracias a todos los que han participado. Eso. Gracias. Leonardo. Súper breve. Bueno, yo creo que se han dado las felicitaciones a todos, pero especialmente quiero pedir las felicitaciones para el equipo del Serviu, los profesionales que han trabajado en esto, porque esto es inédito, no se ha visto la nueva política de vivienda. Yo quiero pedirle a este consejo que felicitemos a nuestra gente, a nuestros profesionales del Serviu, a los suministras, al director, al subsecretario, que han puesto su confianza en esto, así que yo quiero felicitarlos en eso. Y solamente pedir que sea lo antes posible el número final de comités que van a llegar para terminar con la especulación de la vivienda, con los especuladores en esta comuna que andan ofreciendo soluciones para ganarse la plata mensualmente sin hacer nada, sino solamente con la ilusión de los pobres que quieren tener una vivienda. Así que eso sería súper importante tenerlo pronto. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero en esto, lo primero agradecerle también y obviamente hacer llegar al director del Serviu también, la ministra, subsecretario, todos, porque como yo decía al principio, esto que parece a veces tan obvio, no es obvio. Cuando uno quiere hacer gestión de suelo, quiere hacer proyectos, tiene que tomar decisiones políticas súper relevantes que tienen que ver con destinar recursos, destinar prioridades. Este terreno, yo quiero recordarlo aquí, iba a ser una clínica privada, o quién sabe qué otro proyecto, que ni siquiera tenía que ver con las familias de Peñalolén, porque cuando un privado dueña un terreno, se lo vende a quien quiere. Y finalmente tenía un destino y tenía unas negociaciones y todo, y cuando se fue a conversar con el propietario, como decía al principio, fue bien rudo, porque él no quería vender este terreno y no quería, y finalmente la gestión del Serviu, y el Serviu con la decisión y la definición, y también con la definición política del Ministerio y de Hacienda y de la Presidenta al final de destinar recursos para adquisición de suelo y resolver el problema de los subsidios de papel, es que esto se puede resolver. Y también con eso decir de que el trabajo que hemos hecho y que hemos trabajado junto al Serviu, con el municipio, el equipo de vivienda, la gerencia de desarrollo urbano también, o sea, las chiquillos de SECPLAC, y que en el fondo es resolviendo todas las dudas que pueda tener y todos los aportes que nosotros podemos hacer desde el nivel local, de la información que tenemos, como esto de los vecinos del sector, de las calles, la información de los comités, del trabajo de la mesa de vivienda, o sea, complementar un trabajo que está hecho desde el Serviu, pero te quiero agradecer también la voluntad y todo de incorporar esto y yo creo que de aprender también, porque en la práctica muchas veces nosotros vimos al Serviu en distintos gobiernos, no estoy hablando de formas de hacer las cosas, que era imponer proyectos, cosas para que los pobladores, la gente tomara, porque por una necesidad, tomaba lo que fuera también. ¿Y por qué no decirlo? Porque había una necesidad también de construir viviendas, y yo creo que aprendimos, y todos hemos conversado en esta mesa que el aprendizaje más importante de ese momento es que hoy día tenemos que constituirnos en mesas de trabajo, quizás nos demoramos un poco más, pero hacemos las cosas mejor. Y yo creo que eso es lo que también quiero valorar, y en eso también la disposición de los equipos, de recibir observaciones. Aquí hay miles de cosas. Por eso yo creo que las cosas que podemos concluir hoy día de alguna manera son varias. La primera es que está claro que tenemos que cerrar el plan maestro, que es la primera etapa de este proceso, que es cerrar el plan maestro, que es el prediseño original, para poder dar, y esto yo lo quiero juntar con lo segundo, que es lo más importante, dar a conocer pronto la lista de los beneficiarios del proyecto para que trabajen sobre su proyecto las familias beneficiarias, y para que eso nos permita a nosotros también comenzar a trabajar en una otra etapa con las familias que no van a ir a ese terreno. Porque obviamente hay familias habilitadas que no van a ese terreno. Nosotros estamos modificando el plan regulador para otro terreno y tenemos que seguir trabajando con ella, y por lo tanto esto es un trabajo en paralelo. O sea, aquí se cierra una etapa para algunas familias que empiezan a trabajar su proyecto, que obviamente va a demorar, esto no es de un día para otro,
pero también para darle certeza y tranquilidad a las familias que no van a ese terreno, para seguir trabajando con ellas el resto de los terrenos y seguir trabajando con el Servio la adquisición de nuevos terrenos. Y eso quiero dejarlo súper claro también. También, obviamente, que las familias beneficiarias y que van a puedan trabajar el diseño definitivo. Todo lo que hemos planteado aquí de las necesidades de equipamiento, sedes sociales, jardín u otros que sean necesarios para que este sea un barrio, lo tenemos que trabajar en conjunto, porque seguramente va a haber que sacrificar una cosa por otra. O sea, los terrenos tienen su capacidad, por lo tanto, si queremos, o jardín o lo que sea, no lo quiero graficar en el jardín, puede ser otra cosa, la sede social o otra cosa. Bueno, hay que ver qué es todo lo que ahí cabe, porque no podemos hacer caberlo todo, y por lo tanto vamos a tener que tomar decisiones, y esas decisiones las van a tomar las familias que van a ir a vivir ahí. Son ellos los que tienen que definir en qué quieren ocupar, cuál va a ser el equipamiento que obviamente quieren tener en ese sector, en cada uno de los microproyectos, digamos, porque aquí estamos hablando del mega plan maestro, pero cada microproyecto tiene su propia configuración y obviamente su propia definición. También es cierto que esto en paralelo va la modificación del plan regulador, que es importante. Ustedes saben que es necesario aprobar el plan regulador para poder concretar este proyecto, y lo importante aquí también es que va en paralelo. Se modifica el plan regulador, pero eso no nos impide avanzar mientras tanto en todas las otras etapas. Entonces eso también es importante porque le da continuidad al trabajo. No estamos parados hasta que se apruebe el plan regulador, sino que vamos trabajando en paralelo el diseño de los proyectos, la definición de las entidades patrocinantes. O sea, todo eso se hace en paralelo, cosa que cuando se apruebe el plan regulador ya se puede hacer las licitaciones, etcétera, que están, y también el trabajo en paralelo con el MOP y otros, justamente en el tema de las vialidades. O sea, aquí hay trabajos que van en conjunto y que la idea es que confluyan en un solo estado cuando se haga la licitación de los proyectos y de cada uno de los proyectos. También hacernos cargo de los aprendizajes, a propósito que tú nombrabas, Claudia, el tema de altas cumbres. Ahí hay un problema, se construyeron 1000 viviendas que son una sola copropiedad. Es un absurdo, hoy día nadie puede poner de acuerdo a 1000 personas. Está claro que aquí tienen que ser múltiples copropiedades que hagan en conjunto, y también un tema muy importante, que las familias puedan trabajar en conjunto ahora, significa que se empiezan a conocer desde ahora, que comienzan a conocer a sus vecinos, que empiezan a trabajar su proyecto de barrio, etcétera, y eso también es un trabajo. Y un tema muy importante que yo quiero dejar claro acá, y que también es importante definir, es el tema de los reemplazos. Aquí hay un tema que tenemos que dejar claro, y que no solo tiene que quedar claro quiénes son las familias que van al proyecto, sino que quién sigue en la lista de espera cuando se produzca un reemplazo, porque si no lo que va a ocurrir es que van a venir a vender los cubos de reemplazo. Y yo eso no quiero que ocurra, eso ha ocurrido en otras oportunidades, y lo que a mí me gustaría, y que después viéramos, es decir, oye, de la lista de familias que están, y el corte, porque además hoy día vamos a saber, mire, quiénes van a este proyecto, pero mañana, no sé, si hay 10 cupos más, por alguna razón, quiénes son los 10 que siguen, y quiénes están en esa lista espera, porque si no, lo que nos va a pasar es que va a seguir la especulación. Entonces es importante definir esa lista, que todos la tengan clara, las familias, los dirigentes y todo, que eso es algo que también se planteó en algún momento también con los dirigentes de la mesa de vivienda, porque si no también se va a prestar para múltiples cosas, y eso es lo que no queremos también. Y por supuesto, también trabajar, por suerte, en el caso de San Luis, bueno, vamos a construir otro consultorio, así que el consultorio que hoy día está abarrotado, las familias que hoy día van a ese proyecto también van a tener acceso a un consultorio que va a estar descomprimido, digamos, por el nuevo consultorio, más o menos yo creo que en los mismos tiempos probablemente, va a ser bastante en paralelo por los tiempos de construcción, por lo tanto yo creo que va a ser, o sea, idealmente tendría que ser bastante en paralelo, con un nuevo colegio como el Eduardo Lavarra, por ejemplo, que va a ser un colegio nuevo, proyecto sello, colegio técnico profesional. O sea, estamos hablando que San Luis, en la zona de equipamiento, el polideportivo, porque también estas familias que van a vivir ahí tienen que tener esparcimiento, tienen que tener deporte, tienen que tener acceso a infraestructura, tienen que tener, o sea, no solo necesitamos vivienda, necesitamos barrio, y para construir barrio tenemos que tener acceso también a infraestructura comunal que sea capaz de soportar lo que las familias necesitan para desarrollarse en calidad de vida. Y será en parques, etcétera, plazas, todo lo que necesitamos para que nuestros niños tengan juego, tengan los lugares que necesitan para crecer bien, como decimos nosotros, y para crecer felices. Entonces, por eso yo creo que aquí hay varias cosas que se conjugan en este sentido positivamente para este proyecto. Y lo otro y lo último,
aquí vamos a tener dificultades, porque yo en la experiencia que tengo en vivienda no conozco ningún proyecto que haya salido así como avión, porque no hay ni uno. Siempre aparece, hacen el hoyo, aparece no sé qué cosa, ojalá no aparezca ningún hueso por ahí, de ningún, porque si no, de un dinosaurio, porque hasta ahí, pero atrasado. Lo que yo conozco, no conozco ningún proyecto que haya salido así, flash, porque sin ningún problema. Los problemas existen durante estos procesos. Lo importante es cómo resolvemos nuestros conflictos y las diferencias, y cómo definimos cuál va a ser el procedimiento para definir esos conflictos, y cómo los vamos a resolver, y cómo los vamos a enfrentar juntos. Y lo único que les puedo decir es que tanto esta alcaldesa como este consejo municipal van a estar ahí al lado para resolver esos problemas, para hacer las gestiones que haya que hacer, para tomar las decisiones que haya que tomar, y para que en conjunto trabajemos en la realización de este proyecto. Y quiero aquí sumar, por último, también a los otros terrenos, los otros proyectos que vamos a desarrollar, que también son proyectos que queremos tener la misma configuración de barrio, trabajar con la familia, trabajar su diseño y poder avanzar también en la ejecución de los otros proyectos para que nuestras familias de Peñalolén se queden en Peñalolén, como siempre lo hemos dicho. Así que felices, muchas gracias, chiquillos, gracias a todo el equipo y felices por esta... Chiquillos, tenemos varios, pero si quieren hacemos... ¿Van a tener varios o cierro entonces? 5 minutos. ¿Sí? ¿Van a tener varios? ¿Pero alguien tiene varios? ¿Alguien tiene varios? Entonces cierro entonces. Yo le ingresé a la autorización. ¿Sí? Ingrésenlo por ejemplo. Cerramos entonces. Nombre de Dios, se levanta.